padres, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta conferencia que hoy se va a desarrollar aquí en el edificio Cielo. Esta conferencia va a ser dada por nuestro amigo y líder Juan Carlos Tomasto Condori. Él es un economista por la Universidad Mayor de San Marcos. Es maestrando en la Universidad del Pacífico. Es empresario marítimo, es buzo profesional, experto en rescate de embarcaciones naufragadas. Asimismo, es precandidato presidencial por el Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores, PTE Perú. El tema que hoy él va a desarrollar es la realidad mundial y su impacto en el Perú. Análisis, brechas y propuestas. Por favor, un fuerte aplauso para Juan Carlos Tomasto Condori. Estimados compatriotas, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer vuestra presencia hoy en este evento en el cual trataremos un tema tan trascendental para nuestro país como es los factores que afectan a nuestra economía y al desarrollo social, político y económico de nuestra patria. Para ello, vamos a hacer un abordaje desde lo que viene ocurriendo en el mundo, lo que ocurre al interior de nuestra patria, las reales capacidades que tenemos como Estado para enfrentarlas y cuáles son estas brechas que tenemos que atender. Compatriotas, nosotros somos herederos de una herencia milenaria, de una de las civilizaciones más desarrolladas de la humanidad, una de las 5 civilizaciones más desarrolladas. Somos un país megadiverso, un país con múltiples recursos naturales y minerales, y sobre todo también un país con un pueblo resiliente, trabajador, emprendedor, pero a pesar de todo esto, aún no hemos encontrado la senda del desarrollo. Es por ello que hoy pretendemos, para poder dar respuesta el por qué nuestro país no ha logrado este desarrollo esperado, este hay en causa y que todos planteamos, es que hoy vamos a desarrollar un análisis para poder a partir de ella determinar qué acciones tomar para transformar nuestra patria. Voy a empezar haciendo una mirada de lo que viene ocurriendo en el mundo. Hoy el mundo está enfrascado en guerras hegemónicas y en guerras arancelarias. Las guerras hegemónicas generan pobreza y miseria en los pueblos, pero sobre todo son producto de la rapiña y la voracidad de países hegemónicos que pretenden permanecer en el poder hoy que están en un imperio decadente, sobre todo Estados Unidos. Y los países de la OTAN que están alineados para hacer guerras, por ejemplo, como Rusia y Ucrania, en la cual se pretendía generar una crisis en el gobierno ruso para dejar de ser un competidor global. Igualmente, hemos visto ya no una guerra, sino una masacre por el gobierno israelita de la Franja de Gaza, del pueblo palestino, con la anuencia de todos los países de la OTAN, que no podemos permitir. Hemos visto a lo largo de nuestra historia guerras preventivas. Esa guerra preventiva, por ejemplo, contra Irak, en la cual se sacó a Saddam Hussein sobre pretexto que tenía armas biológicas o bacteriológicas, y la cual era mentira. Pretendieron hacer lo mismo con Irán y no les salió lo que planteaban. ¿Por qué? Porque Irak está más preparado, hizo una respuesta que generó un caos en Israel y esto generó que pararan las hostilidades. Pero también vemos, hermanos, las guerras arancelarias. Hoy el gobierno de Donald Trump está planteando a todos los países que no están de acuerdo a sus intereses aranceles como ellos lo determinen, de forma unilateral. No olvidemos que últimamente a Brasil le han puesto un arancel del 50%, al igual que la India, por negarse a dejar de comprarle petróleo a Rusia. Estas acciones, hermanos, afectan mucho a nuestras economías, sobre todo a nosotros como somos un país que exportamos materias primas. Eso afecta y genera convulsión y caos en nuestros países. Pero más allá de ello, también quiero hablar sobre un tema muy importante
que es el desarrollo de las tecnologías que se están dando en el mundo. Hoy vivimos un mundo donde hay un desarrollo de la inteligencia artificial, de la biología sintética, de la computación cuántica, del automatismo avanzado y de otras tecnologías que van a acrecentar la diferencia de los países subdesarrollados y en particular el Perú con respecto a los países desarrollados. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, se dice que dentro de 20 años, los países desarrollados perderán el 40% de su empleo producto del automatismo. ¿Qué quiere decir? Que van a ser reemplazados por un robot. Pero acá viene el problema. Los países desarrollados tendrán los medios y los recursos para poder, por ejemplo, generar una renta básica que les permita vivir a esa gente desempleada. Y eso no va a ocurrir en América Latina y en particular en el Perú. ¿Por qué? Porque en América Latina la gente no va a perder su puesto de trabajo porque ha sido reemplazado por un robot. Va a perder su puesto de trabajo porque su empresa ha dejado de ser competitiva y va a cerrar. Y los estados no tendrán los medios suficientes para generar esa renta básica que sí se va a dar en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque los estados viven de los impuestos. Y los impuestos van a ser cada vez menor porque hay menos empresas. Y esto, señores, está a la vuelta de la esquina y ningún político en el país lo está tratando hoy. Otro problema también, señores, es la desigualdad distributiva. Hoy en el mundo, aunque ustedes no lo crean, 2 de cada 3 dólares se quedan con el 1% de la población. Y de la riqueza acumulada, el 45% de la riqueza acumulada del mundo está en manos de solamente el 1%. Y lo que es aún más obsceno, el 50% de la población más pobre del mundo es solo dueño del 1% de la riqueza acumulada del mundo. Ese es el nivel de desigualdad que tenemos hoy. Entonces, frente a este problema, ¿qué hacer? Preguntémonos qué hacer. ¿Vamos a dejar que los países desarrollados se sigan alejando y que se ahonden las diferencias y la crisis en nuestro país? No, tenemos que hacer algo más. Pero no todo es malas noticias. Nosotros hoy estamos en un momento histórico, adecuado, producto del desarrollo de la China. ¿Por qué? De la China y de los países asiáticos. ¿Por qué? Porque nuestra situación geográfica nos ha convertido en un puerto hub, un puerto nodal, un puerto que va a integrar el comercio de América del Sur con el resto del mundo, en particular con el Asia y la China. Y esto va a generar un ahorro de 10 a 12 días, que significa 300 a 400 menos dólares por cada container. Pero esta historia, haciendo un poco de historia, no ha sido siempre. Decía José Carlos Mariátegui que en el pasado, cuando se dio el desarrollo industrial en la Europa, sobre todo con la aparición de la máquina a vapor en 1776, se expandió en Inglaterra con los telares, se expandió luego a Europa y después vino a través del Atlántico a la costa atlántica, favoreciendo principalmente a Brasil y Argentina. Y no pasó a América Latina salvo pocas veces a través del Estrecho de Magallanes porque no había pases del Atlántico hacia el Pacífico y la tecnología llegó a nuestro país después de 2 revoluciones industriales. Un 15 de agosto de 1914, cuando se aperturó el Canal de Panamá. Ese es el nivel de retraso que hemos tenido tecnológicamente, pero hoy estamos más cerca del mundo por nuestra posición geográfica. Estamos en otro momento histórico que debemos aprovechar. Pero hemos hecho una mirada muy rápida de lo que viene ocurriendo en el mundo. Pero hoy también quiero hablarles de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras brechas. Nosotros tenemos 29% de pobreza económica en el país. Es decir, más de 10 millones de peruanos tienen que vivir con menos de 464 soles, de los cuales 2 millones están en pobreza extrema y tienen que vivir con menos de 251 soles. Tenemos 3 millones y medio de peruanos que viven sin agua, sin acceso al agua, y 2 millones están acá cerca en los cerros de Lima. Tenemos una brecha, por ejemplo, de infraestructura en salud, que necesitamos 399 hospitales y solamente tenemos 152 hospitales. Necesitamos más de 24,000 médicos para poder atender mejor al poblador peruano y no lo tenemos. En educación, igual, 47% de la infraestructura educativa está en un completo deterioro, necesita derrumbarlos
y reconstruirlo. Pero también somos el puesto 64 de 77 países en la prueba PISA. Tenemos un país con 17 millones de peruanos que están en riesgo alimentario, es decir, están al punto de caer en la línea de la pobreza. Tenemos, hermanos, múltiples problemas en el país, pero además de estos problemas, tenemos que la brecha de infraestructura del país está por encima de los 200.000 millones de dólares. Entonces, sabiendo lo que ocurre en el mundo, sabiendo nuestras brechas, de acuerdo al informe que acabo de hacer, ¿cuál es la capacidad que tiene nuestro Estado para enfrentarlas? Nosotros, hermanos, producimos 290.000 millones de dólares. Es lo que produce el Perú. De los cuales tenemos una presión tributaria en la cual menos de 15 dólares, es decir, de cada 100 soles que produce el país, menos de 15 soles van a las arcas del Estado como presupuesto público. Y tenemos entonces un presupuesto de 251.000 millones de soles. Pero ¿cuál es el problema, señores? El 80% de ese presupuesto está orientado solamente para la burocracia, es decir, sueldos, salarios, gastos administrativos, las consultorías, los viajes y el servicio de la deuda, prácticamente el 80%, quedando solamente 20% de ese presupuesto, 22% exactamente, para poder hacer alguna transformación. Y al gobierno central le queda, señores, escúchenlo bien, 7.200 millones de dólares. Y hace un momento le decía, ¿cuál era la brecha de infraestructura? Más de 200.000. Es decir, necesitaríamos más de 30 años, si es que nada cambia, para poder cubrir solamente estas brechas. Y esos no son los únicos problemas del país. Entonces, pero preguntémonos, hermanos, ¿y por qué el Perú se ha crecido tanto? Porque sí hemos crecido. En 1999 nuestro PBI era 50.000 millones, hoy día es 290.000. Entonces diríamos, si hemos crecido tanto, ¿por qué no estamos bien? ¿Por qué no estamos bien? Por dos razones, y le voy a explicar. No estamos bien porque la riqueza que se genera en el país no nos pertenece, señores. Si nosotros miramos nuestras exportaciones al mundo, el año pasado exportamos 74.000 millones de dólares, de los cuales el 62% de esa exportación pertenece a la minería y el 16% a la agroexportación. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto de esa riqueza minera que se genera en el Perú le pertenece a los peruanos? El 85%, señores, está en manos de extranjeros. En la agroexportación lo mismo. Más del 40% de las tierras pertenecen a extranjeros. Y aún más, hoy este Congreso le ha dado una exención tributaria a estas agroexportadoras. Le va a costar en los próximos 10 años 20.000 millones de dólares aproximadamente al Estado, que podría servir para generar algún tipo de desarrollo. Esa es la realidad de nuestro país. Pero esta realidad también, y esto poco que producimos, ¿saben por qué, señores? Y acá tengo una tesis que lo voy a plantear. El problema de un país, de una empresa, de una persona, la capacidad que tenga una empresa, una persona o un país, está en función a qué se dedica. Por eso nosotros decimos, más allá de la delincuencia y la corrupción que tenemos que dar cuenta, necesitamos enfrentar sobre todo a qué nos dedicamos. Y ese es el gran problema del país. Eso es lo que determina que tengamos solamente 290.000 millones de soles. El expresidente Castillo decía, no más pobres en un país rico. Y eso, señores, es mentira, porque no somos un país rico. Nos han contado que somos ricos, que estamos sentados en un banco de oro, como decía Raimondi. Perfecto, hermano, pero no somos un país rico. Un país rico no es rico porque tiene recursos naturales. Un país es rico por la capacidad de su gente, por la capacidad de construir de su gente. Y esa es una tarea pendiente en el Perú. Sí somos un país con un inmenso potencial, que podemos ser una potencia mundial, pero esa es una tarea pendiente. Entonces esa es una mentira. Pero ¿cuál es el problema, decía, de nuestro país? Porque es que nos dedicamos al extractivismo. Ese es el gran problema del país. Así como yo decía que el nivel de dificultad determina cuánto gana una persona, los países igual. Los países pueden hacer extractivismo sin casi ningún proceso de transformación, pueden hacer industria o pueden hacer postindustria.
¿Y dónde se gana dinero? ¿Dónde se genera riqueza? En la postindustria, no, ni siquiera en la industria, porque eso está pasado de moda ya, en la postindustria. Entonces nosotros no pretendamos como país, haciendo extractivismo, tener un nivel de vida como un país desarrollado, porque no somos un país rico. Siempre pongo un ejemplo de Holanda. Holanda es un país que tiene la mitad de habitantes de Perú. 17 millones de habitantes. Y tiene un territorio 30 veces más pequeño que el Perú. Pero con un territorio 30 veces más pequeño y con la mitad de gente, produce 4.5 veces lo que produce el Perú. Eso es lo que le permite dar el estado de bienestar, el año en causa y que todos aspiramos, porque tiene los medios y los recursos, porque al final todo lo que aspiramos en la vida aterriza en un presupuesto y eso en el Perú está por construirse. Esa es la realidad de hacer extractivismo, señores. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Si ese es el problema. Nosotros lo que estamos planteando es superar este extractivismo, transitar por la industria de algunos sectores donde tengamos ciertas ventajas competitivas, no como un fin, sino como un medio para generar los recursos para construir una sociedad postindustrial que está basada en la innovación y el conocimiento y en la que verdaderamente genera riqueza y que le va a dotar al Estado de los medios y los recursos para transformar la sociedad. Entonces, para esto, ¿qué planteamos, hermanos? Ya sabemos que tenemos problemas y oportunidades en el exterior. Nuestra ubicación geográfica nos va a permitir posiblemente, a diferencia de otros países, tener una ventaja competitiva. Tenemos inmensas brechas que cubrir como país. Tenemos una insuficiente capacidad como Estado, pero acabamos de entender que el problema es a qué nos dedicamos. Y tenemos que transitar del extractivismo a la postindustria. Y para hacer eso, ¿qué se hace necesario? Primero que nada, nosotros planteamos una transformación del rol del Estado. A lo largo de nuestra historia, nosotros como país hemos sido gobernados, escúchenlo, por administradores de pobreza. Todos los gobernantes, salvo Velasco que lo intentó, hemos sido gobernados por administradores de pobreza. Es decir, hemos tenido gobernantes que no les ha interesado el desarrollo nacional. Solamente han llegado, han tenido acceso a los recursos, los han mal administrado y se lo han robado. Esa es la historia de nuestro país. Hemos sido gobernados por vendepatrias. Esa es nuestra realidad. Pero frente a ello, ¿qué hacer? Decía que tenemos que cambiar ese rol del Estado. Ese rol administrativo, administrador de pobreza, reasignador de los pocos recursos que genera, se tiene que cambiar por un rol prospectivo, planificador, impulsor y gestor del desarrollo nacional. Eso es a lo que debemos aspirar como país. Pero también necesitamos para ello necesitamos también cambiar este modelo productivo que tenemos. Esta canasta exportadora que tampoco produce, como decía, porque se dedica solamente a vender tierra y alimentos. Nosotros debemos transitar al desarrollo de la micro y pequeña empresa. Por eso estamos hablando del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Porque solo desde la base del pueblo es que vamos a generar desarrollo. Y para ello, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, necesitamos que no tengamos más tasas confiscatorias. No es posible que en el Perú se cobren tasas del 30 al 45%, prácticamente cooptando toda posibilidad de desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y los micro y pequeños empresarios no solamente están perseguidos por estas tasas, están perseguidos por la SUNAT, están perseguidos por el municipio, están perseguidos por lo de seguridad, por todo tipo de controles y encima la delincuencia organizada que lo está prácticamente extorsionando. Eso tenemos que cambiar en el país y es una tarea también pendiente. Pero para poder desarrollar la micro y pequeña empresa, más allá de estos cambios que estoy planteando, también se necesita desarrollar a la educación, que es el factor importante. Porque hace un momento decía que la riqueza de un país no se mide por los recursos naturales. Japón no tiene recursos naturales y es una potencia económica. Nosotros podríamos ser mejor porque tenemos los recursos, pero tenemos que desarrollar la educación en el país. Es decir, tenemos que generar liderazgo en el país. Y para ello, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando, señores, 10.000 becas. 10.000 becas para los jóvenes a razón de $2.000 mensuales. ¿Saben cuánto le costaría al Estado peruano 10.000 becas en los sectores que necesitamos desarrollar de acuerdo a cada región y a sus potencialidades? Y con compromiso de retorno al país,
le costaría al Estado peruano 864 millones de soles. ¿Saben cuánto, señores, le cuesta este Congreso que no produce nada y que le ha dado la espalda al pueblo? Le cuesta 1.430 millones de soles. Es decir, podríamos mandar 1.600, 10.000, 16.000 alumnos por año con lo que se gasta este Congreso que no produce absolutamente nada. Necesitamos también, y lo planteamos, duplicar las carreras de ciencia y de ingeniería en todas las universidades públicas. Duplicar el presupuesto de las universidades públicas y multiplicar por 5 la inversión en investigación y desarrollo. Porque solamente a través de la educación y el desarrollo y la transformación educativa vamos a poder tener los liderazgos para conducir esta transformación de la micro y pequeña empresa. También necesitamos, lo decía y lo digo siempre, aunque muchos no están de acuerdo, necesitamos un cambio de rol de la Constitución. Muchos dicen, oye, ¿para qué no muevas eso? Hay gente que no quiere. Pero tenemos que cambiar la Constitución, no porque sea la gran panacea o a través de ella vamos a transformar el país, pero sí es la base, el marco constitucional donde vamos a actuar. No podemos permitir, por ejemplo, un artículo como el artículo 60 de la Constitución que habla del rol subsidiario del Estado. Ese rol subsidiario, ¿qué significa? Que el Estado tiene que permitirle o pedirle permiso a este Congreso para que le autoricen a hacer alguna inversión en algún sector donde no haya un privado. Es decir, el Estado está maniatado y eso no puede continuar. No podemos permitir tampoco el artículo 62, los contratos ley. En este país no puede haber extranjeros que tengan más derechos que peruanos. Eso se tiene que cambiar en el país. Pero también, hermanos, para hacer todos estos cambios, para hacer todas estas transformaciones, necesitamos lo siguiente. No podemos esperar un cambio con los mismos de siempre. Y esto lo vengo pregonando en cada plaza, en cada sede de televisión, en cada presentación que tengo, porque si verdaderamente queremos tener un cambio, tenemos que cambiar, tenemos que desterrar a esta clase política que tanto daño le viene haciendo al pueblo. Esos señores que hoy nos gobiernan y que responden a intereses hegemónicos y hoy también a economías ilegales, a economías criminales, ese gobierno que está capturado no solamente por los poderes extranjeros, sino también por economías criminales, ese Estado no puede dar respuesta a lo que ocurre en nuestro país. Quiero hacer mención una frase de Velasco que decía, y que hoy día es más relevante que nunca. Decía, poderosas fuerzas extranjeras, económicas, nacionales y extranjeras, han capturado el poder político y económico para usufructar la riqueza de la nación en desmedro de las grandes mayorías. Eso que decía Velasco, señores, eso hoy es más cierto que nunca. Hoy, la riqueza que se genera en el país no nos pertenece a los peruanos, le pertenece a extranjeros. Ya lo decíamos hace un momento. ¿Cuánto por ciento de la riqueza, por ejemplo, minera, le pertenece a los extranjeros? ¿Y cuál es lo peor, señores, de esta riqueza? Sobre todo, miren, el año pasado, las empresas mineras han exportado 174 mil millones de dólares al mundo, soles. ¿Y saben cuánto han tributado? 18.300 millones de soles. Es decir, representan el 7.2% del presupuesto de la República. Perfecto, contribuye, ¿no? Pero ¿saben? Ustedes se han preguntado cuáles son los pasivos ambientales que generan. ¿Cuánto de pasivo ambiental genera? ¿Será verdad que lo que contribuye es superior a sus pasivos? Yo digo que no. Hoy, por ejemplo, estuve la otra vez en un evento que hablaba sobre la mina Ariana y decía que afectaría a los 11 millones de peruanos de la ciudad de Lima. No podemos permitir, señores, que los intereses económicos priven sobre la vida de las personas. Nosotros en un gobierno vamos a nacionalizar todos los recursos hídricos del Perú. No podemos permitir que el agua sea para el negocio. El agua es para los peruanos. También planteamos, señores, que no podemos permitir una minería que contamine. Decía que habían contribuido 18.300 millones de soles. ¿Pero qué genera la mina?
bajos sueldos, porque por si acaso los minerales se transan en el mercado mundial y deberían pagarle a los ingenieros un sueldo equivalente a los que pagan en Canadá, por ejemplo. No se genera eso. Generan pocos impuestos, porque tienen el drawback y otras excepciones tributarias. No generan transferencia tecnológica porque no hay transformación. No generan desarrollo del conocimiento. Y sobre todo, ¿sabe qué generan? Pasivos ambientales. Es decir, por un poco de impuestos estamos hipotecando el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros niños, el agua, los bosques, los ríos. Y eso también, por supuesto que estamos de acuerdo con la minería, pero una minería responsable, con niveles de otros países desarrollados, no como lo hacen acá. Porque muchas veces las empresas mineras son rentables solamente porque no hay un control ambiental. Porque si no hubiera, no serían rentables. Tenemos múltiples tareas, hermanos. Planteaba algunas soluciones, pero como hace un momento decía, necesitamos entender que no podemos hacer un cambio con lo mismo de siempre. Ellos son el problema, no la solución. Por ello, invito a la ciudadanía a unirse a una cruzada nacional para por lo menos no votar por estos partidos que le han dado la espalda al pueblo. Si queremos realmente un cambio, tenemos que jubilar a esta gente. Quiero terminar con una frase. Hoy que muchos políticos salen a las calles a decir y a ofrecer el oro y el moro y a decir que ellos son la solución, que con el continuismo, con el reformismo van a solucionar los problemas del país, o con la administración, con la mejora administrativa, ¿no? Le engañan al pueblo. Quiero decirles, hermanos, que la ignorancia es el combustible del populismo, pero el populismo es incompatible con el desarrollo. Gracias.